Bendiciones a todos nuestros amados hermanos que se conectan a través de este podcast Iglesia Buenas Nuevas RD desde Santo Domingo para todo el país y el mundo. Sean todos bienvenidos a este su programa, Sé Hombre, un programa dedicado al sacerdote de la casa, pero también para toda la familia. Como siempre, su hermano Darling Ureña aquí con ustedes y me acompaña mi querido hermano y compañero de batalla Daniel Ruiz. Así es, una vez más queremos bendecirle desde este lugar con la palabra del Espíritu Santo, esa palabra que se hace magnífica una vez que usted aplica la fe y cree que es eficaz y que produce buenos resultados, que trae consuelo, que trae esperanza. Y ese pues es nuestra disposición en esta ocasión, para que usted sea edificado, para que usted fundamente su vida en la palabra de Dios, usted fundamente su fe en la palabra de Dios. Así que disponga todo su ser porque ya iniciamos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Quiero decirle a todos nuestros amados que se conectan que pueden darle like y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un programa pueda llegarle la notificación de que hay un programa en vivo o grabado. Todos los días hay programas, todos los días hay contenido que es de edificación a diferentes áreas de la familia. Hay programas dedicados a la mujer, hay programas dedicados a los jóvenes, hay programas de testimonios, hay programas de muchas clases de programas. Así que todo el contenido que podemos transmitir desde aquí va a ser un contenido que siempre va a ir en pos de la edificación del cuerpo de Cristo y para bendición de los hogares. Amén. Vamos a tratar un tema, es un tema muy especial para mí porque es un tema que trata sobre el cuidado que se debe tener con las falsas enseñanzas o la falsa doctrina. Es muy importante y sobre todo en este tiempo saber cómo nosotros como creyentes debemos cuidarnos de corrientes y enseñanzas que lo único que hacen es perjudicar la fe de Cristo y distorsionar a la gente. Uno escucha cuántas cosas, Daniel, cuántas cosas. Así es. Uno a veces se sorprende o se asusta, ¿verdad? Con la apostasía y las herejías que tú puedes oír en muchos lugares. Y sobre todo que la palabra de Dios es bien específica al advertirnos sobre estas cosas. El problema es que nosotros siempre andamos en Belén sin los pastores, ¿verdad? Uh-huh. Siempre andamos perdidos en cuanto a las cosas, principalmente porque no escudriñamos, que es algo que siempre hacemos énfasis aquí. Mira, qué bueno que el Señor nos ha puesto este tema hoy, porque es un tema que ha sido muy recurrente. Es un tema de actualidad, pero es un tema que ha sido muy recurrente, que se ha venido sucediendo desde que tenemos la historia de la iglesia. Porque lamentablemente sucede que tenemos dentro de nuestras asambleas a mucha gente que le dice amén a todo lo que oye. Y que no revisa, que no hace como hacían los hermanos de Berea cuando el gran apóstol Pablo les hablaba
acerca de la cruz, acerca de Cristo como el Mesías. Ellos revisaban en las Escrituras si aquello era conforme a lo que decían las Escrituras. Sí, no estaban verdad. diciendo, amén, así es, sino que estaban escudriñando, estaban constatando la veracidad de esa palabra. Y entonces creo que el Espíritu Santo una vez más se hace manifiesto en este podcast por medio de esta palabra para recordarnos que debemos hacer un alto para revisar, para juzgar la profecía, como decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 14 de esa carta, que es un capítulo que debería ser muy, muy fomentado en este tiempo, porque habla del orden, de cómo se hacen las cosas, y allí el apóstol Pablo dice que cuando profeticen algunos, lo hagan en orden, lo hagan en parte, y lo haga uno o dos, y los demás juzguen la profecía. El apóstol está diciendo, los demás revisen si esa profecía realmente se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sí, se está acorde con la palabra de Dios. Yo soy de los predicadores que yo me gusta, vamos a decir así, no me gusta que hayan tantos amén. Porque para mí, cuando la gente se queda en silencio porque realmente está captando el mensaje, no es un asunto para emocionarlo, no es algo para que la gente esté exaltada, sino para que la gente realmente absorba de qué se trata esta palabra. Y tú has dicho algo, Darling, que a mí en particular me tiene bastante, de alguna manera, afectado, y es las emociones. La gente es muy emocionalista, la gente se lleva mucho por el sensacionalismo. Las emociones dañadas, porque no somos seres emocionales. Ahora, cuando nuestras emociones están fuera de control, en el sentido de que no hay un control de esas emociones. Exacto, que como tú decías ahorita, no hay una evaluación de por qué estoy exacto, tan a eso eufórico. me refiero. Exacto. Eso me refiero, porque la gente, en vez de ser objetiva con lo que está escuchando, se deja más llevar por las emociones. Exacto. Y entonces, se desbordan y no hay un parámetro, no hay un autocontrol de las cosas. E inclusive el Espíritu Santo, que algunos dicen que cuando se manifiesta no se puede contener. No es verdad. Las Escrituras dicen que eso se puede controlar, que hay un orden establecido por Dios. Claro. Incluso el apóstol Pablo hace énfasis cuando se trata de los dones espirituales, como hablar en lengua y otros. Dice, el que habla en lenguas habla misterios para con Dios. Y si no hay quien interprete, entonces la lengua del tal, o sea, tiene que hablarla más bajito o en silencio, porque es una lengua que es para ti, para una administración personal. Porque si no hay un intérprete, no es una administración para la congregación. Bueno, tú lo estás poniendo suave. Tú lo estás poniendo suave, Darling. Pero realmente el apóstol Pablo es más categórico. El apóstol Pablo dice, si no hay quien interprete, calle en la congregación. Calle en la congregación. ¿Por qué? Porque no edificas al cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, en el verso 26, dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene revelación, tiene doctrina, tiene lengua. Hágase todo para edificación. Entonces, si una lengua no es comprensible para la iglesia, el único que es edificado es la persona que la está usando. Pero si no hay un intérprete, la iglesia no recibe nada. El apóstol Pablo dice, ¿cómo se le puede decir el amén a lo que tú estás diciendo si no se te entiende nada? Entonces, no prohibáis el hablar en lengua, pero en la iglesia, dice el apóstol Pablo, en la iglesia, yo que hablo lengua más que todos ustedes, dice el apóstol Pablo, prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 1000 palabras que nadie entiende. Porque el propósito es la edificación del cuerpo de Cristo. Y todo lo que hacemos aquí en este programa es para también ese mismo objetivo, y es edificar al cuerpo de Cristo. Miren, vamos a tomar unas lecturas, ¿verdad? Que el tiempo ha ido avanzando. Vamos a tomar algunas lecturas para irlos llevando a esta revelación del día de hoy. Vamos a comenzar en Levíticos capítulo 2, verso 11 al 13, donde hay una comparativa sobre la ofrenda, sobre cómo la ofrenda debe darse.
Y esta comparativa tiene todo que ver con lo que vamos a hablar hoy más adelante. Ustedes van a ver por qué. Levíticos capítulo 2, verso 11 al 13 dice de la siguiente manera: ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar en la ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirá sobre el altar de olor grato. En olor grato. Y sazonarás con sal toda la ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás en tu ofrenda sal del pacto de tu Dios en toda la ofrenda tuya que ofrecerás sal. Miren, estos mandatos de la ofrenda, saliéndonos un poco de lo ritual que se hacía en ese momento y traspolándolo un poco al aspecto espiritual, ¿verdad? El interés de Dios, entiendo, era más enfático a que las personas obedecieran a Dios, que aprendieran a hacer las cosas a la regla, a la manera. Como Él las manda. Exacto. Y a veces creo que por esta razón es que Dios dejaba estas instrucciones tan específicas. No porque Dios necesitara algún elemento humano que nosotros podamos ofrecer, sino más bien para que nosotros aprendamos a obedecer las cosas a las reglas. Y Dios le está diciendo al pueblo, porque habían diferentes formas de ofrenda. Si usted entra en Levítico, usted va a ver un sinnúmero de cosas por las cuales se pedía ofrenda y qué tipo de ofrenda tenía que llevar, si todo era muy específico. Pero aquí dice específicamente que ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura. Y eso, yo quiero que la gente se quede con esa palabra ahí, levadura y sal. ¿Por qué con levadura no y con sal sí? Y la sal es enfática porque la menciona 3 veces en el verso 13. O sea, 3 veces, y hasta el final insiste en que esta ofrenda sí debe llevar sal. Pero levadura no. De inmediato vamos a Mateo capítulo 16, verso 6. Jesús hablando en el Nuevo Testamento, el que acabamos de leer en el Antiguo Testamento, y Jesús dice: y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Fíjate cómo si traemos desde allá atrás el hecho de que Dios haya dicho, no quiero levadura, pero sí sal. Y Jesús inmediatamente hace una comparativa en el Nuevo Testamento de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Que se cuiden de la levadura de ellos. ¿Y a qué se refería? ¿A una levadura para el pan? ¿A algo para fermentar? Una figura, ¿eh? En el verso 12 lo aclara y dice: entonces entendieron los discípulos que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. Exactamente. Sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Fíjate la comparativa por donde va ya. Sí, porque en el Antiguo Testamento es literal, pero aquí ya es una figura. Aquí ya es una figura. Pero Jesús utiliza la misma figura que en el Antiguo Testamento Dios dice, no la quiero en los sacrificios. O sea, no quiero levadura en ningún sacrificio. Y en el Nuevo Testamento Jesús compara la misma levadura, pero lo compara con falsa doctrina. Con falsa doctrina, sí. Con una falsa enseñanza. No sé si te recuerdas que hay una cita del apóstol Pablo, creo que está en Colosenses, que dice, vuestras palabras sean sazonadas con sal. Sí, para allá vamos dentro de un ratito. Okay. Porque la idea es llevarlos de a poco a que usted pueda entender que esta comparativa de la levadura es algo que Dios lo usa, Jesucristo lo usa, el Señor lo usó en el Antiguo Testamento, hablándole al pueblo de Israel, diciéndole, no quiero esto dentro de mis ofrendas.
El Señor establece el parámetro. Establece el parámetro. Acuérdate que también le dice a Moisés, mira Moisés, levanta el tabernáculo conforme al modelo que viste en el monte. Exacto. Guárdate de hacerlo conforme al modelo que viste en el monte. Y no solo el tabernáculo, el mobiliario del tabernáculo. La misma arca del pacto, o sea, todo en absoluto trae su propio modelo. Entonces hay una preocupación latente en este tiempo con el asunto doctrinal. Y es que una doctrina buena edifica a la gente, proyecta a la iglesia y a Cristo a la vez. Así es. Pero una falsa doctrina hace todo lo contrario. Divide la iglesia, la destruye, crea un ambiente de confusión y entonces se desvía la gente. Y hay un proceso de desvío. Y quiero llevarlos por este camino porque sé que cuando Jesús hace esta comparativa, me imagino a Jesús pensando en esto, en el efecto que produce la levadura al momento de entrar en contacto con algo orgánico. Es que altera. Lo altera, lo infla, ¿verdad? Lo altera y lo adultera. Exacto. Lo infla. Tú coges un pedacito de harina así pequeñito y lo ligas con levadura y lo dejas reposar con la levadura y cuando llega encuentra una cosa tremendamente grande por la levadura. Inflada, ahí entraña la soberbia, ¿verdad? Las palabras infladas, las palabras soberbias. Entonces los discípulos en el verso 12 se dieron cuenta de que Jesús no le estaba hablando de la levadura del pan, porque como hablaba en parábolas, a veces ellos tenían como que interpretar, o Jesús le daba la interpretación de lo que estaba sucediendo. Lo bueno de las figuras es que ellas ponen a volar la imaginación y así tú no propiamente tú tienes que ser una persona realmente muy culta. Exacto, no, es que la figura tiene esa capacidad de poner a volar la imaginación y la persona entra en el contexto de lo que se quiere decir. Exactamente, en el modelo. Entonces, Jesús ya hace esta comparativa de la levadura con la falsa doctrina. Y él dice, la levadura representa la falsedad, lo falso, lo adulterado, lo inflado, que no tiene nada que ver con Dios. Lo añadido y lo disminuido. Así es. Entonces en Lucas capítulo 12, verso 1, Lucas 12:1, dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Fíjate, ahora está añadiendo más. Comenzamos allá en Levítico de que Dios no quería nada con eso. Jesús hace énfasis de que Él tampoco quiere eso y que nos guardemos de la gente que promueve ese tipo de conducta, que es una falsa doctrina, y agrega hipocresía. Sí, porque es que la hipocresía es una apariencia. Es un actuar. Sí, si nos ajustamos etimológicamente al significado de la palabra, es una fachada. Una fachada, una máscara. Pero lo que está detrás es la realidad. Porque nada, dice el verso 2, hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. O sea, él hablando en el verso 2, él aclara que delante de la presencia de Dios, eso que ellos hacen no les funciona. Así es. Y Dios nos está mandando a nosotros a cuidarnos de ese tipo de gente. Porque te voy a decir una cosa, este tipo de personas que utilizan este tipo de estrategia de levadura son muy populares. Sí. Tienen muchos seguidores, muchos seguidores muchos likes. Y siguen a mucha gente también. Porque son gente que se acostumbran a estar alabando a las personas, para obtener un beneficio, como dice Judas. El Señor le decía a los fariseos, ustedes buscan gloria de los hombres, yo no busco gloria de los hombres. Y como ustedes buscan gloria de los hombres, de cierto, ya tienen su recompensa. Esas personas que están buscando aceptación de la gente, likes, seguidores, ya tienen su recompensa. Exacto. Y siguen a las personas o alaban a las personas para tener alabanza de esas personas también. Así o sea, es como un culto al hombre, ¿verdad? Un culto al vivo, a las personas. La antigua palabra lisonja. Exactamente. Entonces Jesucristo dice, cuídense de ese tipo de personas que enseñan eso
y que tienen esas características dentro de su personalidad, pero no solamente la enseñan, sino que son hipócritas. Bueno, Jesús también dice que aquellos que buscan su propia gloria hablan sus propias palabras, no hablan las palabras del Señor. Así mismo es. Entonces, ¿qué dice Jesús? Cuídense de las levaduras de los fariseos. Sigue usando la palabra levadura como tipología de algo adulterado, de algo que no está bien. Algo corrompido. Inflado, orgulloso, vanaglorioso. Algo corrompido, porque acuérdate que la levadura es un agente de fermentación. Sí. Y corrompe molecularmente la exacto. harina. O sea, la corrompe para que la harina se convierta en otra cosa. Mira, y está muy consono con lo que le dice Pablo a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6, verso 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esa es la misma sintonía de lo que estamos hablando. Así es. No quiere el Señor que nosotros tengamos contacto, amistad, comunión con gente que lo único que hacen es destruir, adulterar, cambiar la forma del Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice que si alguien, incluso un ángel, viniera y te predica, te habla de otra cosa que no es o que es contraria al Evangelio ya entregado de parte del Señor, que le podemos llamar anatema. Entonces, continuemos con esto. Que es lo mismo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Pablo le está diciendo a Timoteo. Parece que Pablo usa el término anatema, pero aquí le dice lo que significa anatema. Exacto. Y es que esa persona tú tienes que desecharla. Exactamente. Excomulgarla. Porque acuérdate que también el apóstol Pablo le dice a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 12, verso 3, ninguno que habla por el Espíritu llama anatema a Jesús. Y es que nosotros realmente hablamos por el Espíritu que hemos recibido. Exacto. Pablo dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, el Espíritu que nosotros hemos recibido es el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, las palabras que nosotros hablamos están en línea, están en consonancia con las que Jesús dice. Por eso Pablo lo dice de manera tan clara aquí, si alguno habla y no se conforma a las palabras de Jesús, ese está envanecido. Ya, y eso es todo. Y pare de contar, como dice el pastor Viriato. Entonces, Mateo capítulo 15, verso 9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Jesucristo sigue hablando sobre una conducta que si se desarrolla en la vida de las personas, deshonran a Dios. Así es. Maltratan el nombre del Señor. Y de eso vemos mucho en este tiempo. Casi todo, una cosa impresionante, casi todo el mundo en TikTok, en diferentes redes sociales, Instagram, no sé qué, en cualquier red social de esas que están ahora mismo en el aire, muchísima gente saluda, Dios les bendiga, bendiciones. Y hasta dice que tienen el Espíritu. Bendiciones a todos, bendecido día. Y usted ve y dice, bueno, son creyentes, temerosos, pero cuando tú realmente analizas su vida es un desastre. Sí, pero eso por ese lado, pero por el otro lado, hay mucha gente, Darling, que no conocen las Escrituras. Y esa gente que no conocen las Escrituras son las que, por lo general, le van a decir amén a todo lo que oyen y van a dejarse llevar por ese tipo de palabras, bendecido día, Dios te bendiga, y van a creer que realmente esas personas, pero como decía la hermana Emma en este día cuando predicaba, el carácter de los hombres en los últimos tiempos, citado por el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿En qué? En el ejercicio, en la práctica. Ellos negarán la eficacia de esa supuesta piedad que ellos aparentan.
Pues en vano me honran, dice Jesús. En vano supuestamente me respetan o me respetan, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Así es. Que es a lo que le llaman levadura, porque es algo que sale de la persona. Dios era tan específico con eso que incluso el fuego que debía estar dentro del tabernáculo debía reciclarse dentro del tabernáculo. No se podía traer fuego ni del atrio, ni del lugar, ni de afuera del tabernáculo para entrarlo. Sí, era fuego extraño. Era el fuego de ahí adentro que debía reciclarse. Por eso alguien debía vigilarlo de que no se apagara. Y era continuo. Alguien debía vigilar de que no apagara, porque era algo que debía estar todo el tiempo encendido, porque no se podía, luego que si se apagaba, no se podía agarrar y venir y que, espérense, déjeme buscar allí un leño para encender. O sea, ese tipo de cosas no se usaban. Y vemos que las personas como que toman esto tan a la ligera, siendo creyentes no tienen el respeto que, como digo yo, del debido proceso de las cosas de Dios, sino que, no sé, a como salga, ¿verdad? No, si no salió así, podemos hacerlo así. Como que siempre hay un plan B para las cosas de Dios. Porque la gente tiende a ser muy superficial y también a usar su propio criterio. Cuando tú usas tu propio criterio, tú tienes que saber, la persona tiene que saber, aunque sea por boca de nosotros, que está en abierta rebelión. Porque la Biblia dice, en Proverbios capítulo 3, versos 5, 6 al 7, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, o sea, en todo lo que tú practicas, en todo lo que tú haces, reconócelo y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Gloria a Dios. Entonces no podemos usar el criterio de nosotros. A nosotros se nos dio un procedimiento, como dice mi hermano Darling. Hay un debido proceso establecido en las Escrituras al cual nosotros debemos ajustarnos a la hora de oficiar, a la hora de hacer, practicar, porque es el Señor el que ha dado eso. Amén, así es. Mira, cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, dice aquí. Ajá. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjate que lo que Dios está buscando con que nosotros adoptemos estas palabras que son de Él, es que son palabras de autoridad. Las otras son palabras infladas, como hace la levadura con la masa. Son palabras que inflan las cosas. Y tú ves gente que te comienzan a decir, no, que tengo, mire, es que el mensaje que le tengo hoy es que hoy tengo la última revelación, es que esto me lo bajó Dios calientico del cielo, el último rema que me bajó. Y tú ves esa inflación de la palabra, preparando a la gente psicológicamente para decirle algo, cuando la realidad es que la revelación y la profecía más grande la tenemos ya nosotros en las manos. No es lo mismo yo pararme o arrodillarme y decirle, Señor, mira esto, mira el cielo, mira la tierra, mira los gobiernos, mira aquello, y comienzo a interceder. No es lo mismo que yo decir, Padre, tu palabra dice. No es lo mismo. Porque cuando yo le digo, Señor, tu palabra dice, yo estoy hablándole a Dios de lo que ya Él dijo. No, y estás reconociendo la autoridad de Dios. Y estoy reconociendo que ya Él lo ha dicho. Y estoy reconociendo que mi fe está en lo que Él ya dijo. Fundamentada en lo que Él ya dijo. Entonces, cuando tú ves a la gente que anda por ahí queriendo como hacer las cosas a la manera y buscando palabras y formas muy humanas para interpretar las cosas espirituales, esa es la levadura. Eso no es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Eso es acomodar lo de este mundo a las cosas espirituales. Hacer una mezcla, y no es así. Mira, el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, verso 11, dice, si alguno habla, hable las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Son las palabras de Dios las que nosotros debemos hablar, no las nuestras. Por eso se impresionaba a la gente.
cuando Jesús hablaba, digo, wow, pero este hombre tiene una doctrina que no es terrenal. La gente se asombraba de su doctrina, no de los milagros solamente. La gente se asombraba de la doctrina, se asombraba de las palabras, de la forma en la que enseñaba. Dice, porque enseñaba como el que tiene autoridad. Así. Y mira que dice Marcos capítulo 1, verso 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿y qué es esto? Míralo ahí. ¿Y qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Esa es la palabra poderosa que yo quiero siempre pronunciar por mis labios. Eso es lo que dice ahí. La doctrina misma. No es que tú te sabes 3 mantras y tú comienzas a soltarlo para que los demonios se vayan. Mira, es que tú, cuando tú comienzas, y a mí me ha pasado, nosotros hemos trabajado mucha liberación, tanto mi esposa como yo hemos trabajado liberación en muchos lugares. Y a veces lo que Dios me ha dicho es, abre la Biblia en un salmo y léelo. Y así se fueron los demonios, simplemente. Abrí Salmo 35 y comencé a leerlo y se fueron los demonios. Mira, me pasó algo similar a mí en una ocasión. Yo trabajaba en una empresa del pastor de la iglesia donde yo asistía, allá en Venezuela. Y trabajaba en un sitio donde había un antro ahí del diablo, de brujería, de hechicería y todas esas cosas. Una montaña llamada la montaña de Sorte. Y a mí nunca, a todos los habían atacado los espíritus que había en el ambiente, pero a mí nunca en la noche me habían atacado. Un día dormí con todos juntos y me atacaron. Y yo recuerdo que lo único que hice fue yo recitar salmos. Mira, con eso bastó, Darling, con eso bastó, con recitar salmos. Gloria a Dios. No tuve que reprender, ellos se fueron porque no podían resistir esa palabra. No soportaron la palabra, ¿verdad? No es lo mismo a veces también porque mucha gente abre la Biblia, la deja abierta en un salmo, en el Salmo 91, ¿verdad? Ah, no, eso ya es amuletismo. La gente abre la Biblia en el Salmo 91 como que los demonios van a entrar a leer primero para después irse, ¿verdad? No, así no. Pero no es lo mismo tú abrir la Biblia con el Salmo 91 que tú pronunciar el Salmo 91 con tus labios y ungido con el Espíritu Santo. Eso es un arma de guerra. Eso te iba a decir yo. Mira, el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Coma, y sigue hablando. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces Jesús cita los salmos. Los apóstoles citan los salmos. Citemos nosotros los salmos, porque allí está el Espíritu. Porque la palabra es el Espíritu. Así es. Y entonces, con que tú pronuncies esa palabra, la enfermedad tiene que huir, los demonios tienen que huir, los problemas tienen que... Porque hay virtud, hay poder, es el Espíritu que está allí obrando. Entonces, ¿por qué el Señor en Levítico decía, no quiero levadura en mi sacrificio? El todo quemado era una ofrenda distinta, porque el holocausto, el todo quemado, era una ofrenda donde nada se quedaba para el sacerdote. Era una ofrenda de todo. O sea, todo lo que se ponía sobre el fuego en el todo quemado debía de ser incinerado completamente. Había una ofrenda que se podía dividir entre los sacerdotes, los levitas, y una parte era para el Señor. Pero cuando se trataba del todo quemado, era que todo lo que se pusiera sobre ese lugar debía ser consumido hasta la última, ¿verdad? Hasta su última molécula en el fuego. Sí. Y Dios dice, ¿y por qué el todo quemado? El todo quemado tiene que ver con un sacrificio de que el humo subía al cielo y era como un símbolo. ¿Verdad que sí? Y esa ofrenda, el todo quemado era una ofrenda que era solo para Dios, que no se compartía con el sacerdocio. Era algo que subía completo a Dios porque era todo quemado. Ahora, de esa ofrenda dice Dios, yo no quiero levadura en esa ofrenda. En la ofrenda de la primicia, que sí se compartía con los sacerdotes, sí la pueden usar. Porque esa era una ofrenda que se quedaba en el templo, no que se usaba para quemársela al Señor. ¿Entiende? Entonces dice, la ofrenda del todo quemado no la quiero. No quiere la levadura. Porque las cosas que tienen que ver con la conexión
espiritual de Dios sobre la tierra no puede tener adulteraciones. No debía tener nada adulterado. Incluso lo que se fuera a quemar ahí debía ser algo perfecto, un cordero bueno, sin defecto, un animal sin defecto. Entonces, Esto está muy interesante, ¿verdad? El tiempo se está ya yendo. nos quedan 4 minutos, pero es un tema verdaderamente interesante. Es un Muy tema bueno. tremendo. Pero lo que te quiero decir es, fíjate que Dios dice que no quiere la levadura, pero sí la sal. Y es enfático, más de 3 veces dice, pero sal sí vas a poner y vas a sazonar con sal. ¿Por qué con sal? Bueno, Jesucristo lo dice aquí en Mateo capítulo 5, verso 13, algo que muchos conocemos. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Fíjate que Jesucristo mismo, igual que Jehová en aquel tiempo del sacrificio, descalificó la levadura para que formara parte, vamos a decir así, de los condimentos que se necesitan para la fórmula de Dios. Así es. Descalificó la levadura, pero calificó la sal. Jesucristo también la calificó. Igualito que el Señor en aquel tiempo. Porque es el mismo espíritu. Es lo mismo. De ayer, de hoy, por los siglos. Sí, había un pacto de sal en la cultura oriental, no solamente en Israel, había esa práctica, o sea que es muy bueno desarrollar a profundidad ese tema porque Sí, no, incluso dice la sal de tu Dios. O sea, cuando termine el Levítico lo que dice, y pondrás sal, la sal del pacto de Dios. así. Y aquí Jesús suelta esta revelación diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ciertamente tiene implicaciones y connotaciones, ¿por qué no decirlo así, verdad? Porque además la sal conserva, la levadura no. La levadura descompone, la sal Descompone. preserva. Exactamente. ¿Entiendes? La levadura necesita cambiar, modificar, abrir el campo vamos a decir, de descomposición de las materias para poder trabajar, para poder fermentarlas. La sal no, la sal neutraliza todo lo que se va a descomponer. Así es. Entonces dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino, o sea, hablando simbólicamente, si aún mi palabra fuera una sal, o sea, vamos a suponer que yo use la misma escritura que usan todos los cristianos, pero dice, si perdiere su sabor, si perdiera el condimento que la hace funcionar, porque yo tenga una Reina Valera igual que esa, no quiere decir que yo voy a predicar los mensajes sazonados con sal. Lo que pasa es que esas palabras son espirituales, no son solo textuales. Uh-huh. No es solamente un libro, ahí hay espíritu escondido, Claro. lo que se llama el espíritu de la letra. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces el espíritu de la palabra es la esencia, es la sal de la palabra. Así es. El sazón de la sal de la palabra. Entonces, Definitivamente. no solamente porque la lea o porque me la sepa de memoria, no necesariamente ellas vayan a desprender la sal o el sabor o el sazón que debería tener. Sí, recuerdo que en una ocasión dijimos que teníamos la capacidad de hacer de la palabra de Dios algo infructuosa. Con simplemente creerla o no creerla. Vamos a dejarlo hasta aquí por esta semana, pero creo que es un tema que pudiera incluso extenderse Sí, hasta el próximo día que regresemos, porque creo que es algo muy interesante. Y vamos a tratar eso que tú me acabas de decir sobre los tipos de sal, pero creo que con este tema nosotros hemos dejado un parámetro bien claro. Sí. Y es que el Señor está en contra de lo que cambia, de lo que adultera la palabra de Dios. Gente que manipulan la palabra de Dios para poder adaptarla a una doctrina totalmente diferente. Gente que toman texto del contexto para comenzar a hacer cosas que antes no hacían
y comienzan a tergiversar todas las cosas espirituales A su conveniencia. y cambian las cosas a su conveniente, a las tuercen, ¿verdad? Y Jesucristo dice, si tú eres un verdadero creyente, hijo de Dios, que de verdad guarda la sana doctrina, cuídate de ese tipo de gente. No te juntes con ellos, no aprendas sus cosas, fíltrala. Por eso nuestra insistencia de que la gente tenga mucha base bíblica, porque así es más difícil de que tú seas engañado o seducido al mal, cuando tú tienes una base doctrinal amplia. Yo quiero que oremos y que podamos, ¿verdad?, despedir por esta semana. Creo que hemos tenido un muy buen tema. Así es. Ha sido una bendición. Y vamos a continuar trayendo temas que bendigan la vida de los creyentes. Si tú eres un creyente, nuevo creyente, una persona que todavía está dando sus primeros pasos en el Evangelio, nosotros te recomendamos escudriñar las Escrituras. Si tú no sabes por dónde comenzar, puedes comenzar en los Proverbios, en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, y comenzar por ahí, comenzar a oír, a escucharte a ti mismo hablar las palabras de Dios. Leerla en voz alta es muy sano para que puedas tener una lectura más comprensiva. Si necesitas alguna interpretación, puedes buscarla, escudriñarla y tener siempre ese deseo como de ir más allá en la palabra de Dios. Eso es muy sano y te va a ayudar a crecer en este evangelio, porque en este evangelio no se puede crecer sin alimento. Y el alimento es la palabra. La Desead palabra como de niños recién nacidos la leche espiritual para que por medio de ella crezcáis para salvación. Y esa es la palabra. Así es. Así que los bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos Amén. que cosas grandes y maravillosas van a suceder a través de usted entender las palabras que Dios ha hablado a través de nosotros, a través de su propia palabra y lo que Dios dice de que nosotros debemos hacer, de cuidarnos y preservar las cosas que Dios nos ha entregado y nos ha puesto en las manos. Amén. Así que los bendecimos y nada, esperamos que la próxima semana puedan encontrarse con nosotros en su programa Sé Hombre. Nos vemos la próxima semana. Shalom. Dios les bendiga. Bendiciones.